se logra visualizar bien. Excelente, muchas gracias. Listo, entonces la sesión del día de hoy está titulada Gestión Ambiental Estratégica, el diferencial para crear valor empresarial y proyectar también tu carrera. Esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy. Voy a arrancar comentando un poco cuáles son esos desafíos globales que tenemos hoy en día, ¿no es cierto?, en el mundo, donde sea que estemos, aquí en Lima, en Perú, en Europa, en el lugar en el que estemos, y cómo esos desafíos ambientales globales decantan hacia riesgos empresariales. Luego voy a comentarles un poquito cómo hoy en día las empresas más importantes del mundo, ¿no es cierto?, las transnacionales, las más grandes, ya están diseñando y ejecutando estrategias, operaciones y rindiendo cuentas para optimizar su gestión ambiental, pero sobre todo para crear valor sobre la base de estos riesgos globales y que finalmente afectan a la empresa. Y voy a cerrar comentándoles sobre gestión ambiental estratégica, focalizando justamente el tema en lo que nos importa el día de hoy un poquito más, y es esa creación de valor empresarial y proyección de carrera profesional nuestra, ¿no es cierto?, de los gerentes ambientales, de los expertos ambientales. Y quiero arrancar con esta información, que es una evaluación que hizo esta consultora grande que se llama Globescan, ¿no es cierto?, que tiene sede en varias partes del mundo y que es muy confiable para orientar justamente los temas ambientales, los principales riesgos globales, para que capitalicemos, o las grandes empresas, las grandes transnacionales puedan capitalizar esa información y diseñar estrategias en esa línea. Entonces, ellos entrevistaron en el año 2021, que es la fecha de referencia de esta encuesta, a 700 líderes de sostenibilidad del mundo. Y le preguntaron, ¿no es cierto?, cuáles son los desafíos globales más urgentes que enfrentamos todos. Entonces, ahí ustedes tienen la relación de los 20 desafíos más urgentes y que estamos enfrentando. Y de los principales, el número uno, que es cambio climático, que seguramente comparten con estos expertos y conmigo también, que es uno de los desafíos más importantes. Luego está pérdida de biodiversidad, escasez de agua, pobreza, contaminación del agua. Y quiero resaltar el tema del agua porque cambio climático, ¿no es cierto? Si pensamos en cambio climático, el cambio climático, como algún experto dijo también una vez, si fuera un tiburón, los dientes del tiburón son justamente el agua, grandes sequías y grandes inundaciones principalmente. Entonces, voy a llevar esta presentación a enfocarla y a solventarla fuerte en el tema justamente de agua. Y como ustedes ven, en esta relación de desafíos más urgentes, dentro de los 5 top más urgentes está tanto cantidad de agua relacionada a escasez de agua como calidad del agua, que es el tema de contaminación del agua. Hay otros varios que estamos enfrentando que tienen que ver con acceso a medicamentos o salud, acceso a educación de calidad, desigualdad económica, seguridad alimentaria, que también tiene que ver con agua, ¿no es cierto? El agua, el nexo agua, seguridad alimentaria, porque necesitamos el agua para producir alimentos. Residuos plásticos, residuos en general, contaminación del aire, diversidad o discriminación, soborno y corrupción, condiciones laborales en la cadena de suministro, acceso a energía, que también es agua, la matriz energética, en el caso peruano, es principalmente hidroeléctrica. Entonces, como en otros países de América Latina, cuando hay gran escasez de agua, también nos vemos restringidos, por ejemplo, en tener energía eléctrica. Sucedió por meses en Colombia y Ecuador el año pasado. Enfermedades infecciosas que también tienen que ver con agua. Estoy tratando de que ustedes puedan tener bien clara la relevancia del tema de cantidad y calidad de agua. Enfermedades como infecciosas, bueno, exceso de carne en la dieta, seguridad de datos e información en línea y enfermedades no transmisibles. Y si se dan cuenta, estos expertos han ido dándole mayor valoración a estos desafíos urgentes en comparación a los años anteriores. Y miren el porcentaje de expertos que le han dado esa valoración a cada uno de estos desafíos. Entonces, a este mundo, con estos retos, nos estamos enfrentando nosotros, a nivel no solamente de Perú, sino a nivel de América Latina y global. Y por supuesto, seguramente todos conocen bien la famosa Agenda de Desarrollo Sostenible del año 2030, que tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya creo que todos los conocemos bien, y sabemos que detrás de cada objetivo hay una serie de metas. Entonces, si pensamos un poquito en la gerencia ambiental, tendríamos que introducirnos, ¿no es cierto?,
en este mundo que acabo de describir de esta forma. Como voy a ir decantando al tema de agua, esto es simplemente, no voy a profundizar mucho en cada una de estas noticias, pero es para que ustedes vean cómo estas diversas informaciones en el mundo son una evidencia de cuál es la tendencia respecto de los mayores retos que tiene el planeta. Y eso tiene que ver centralmente con el recurso agua. Cantidad y calidad. Y no es solamente en el Perú, que ya estamos recontravertidos que se viene el fenómeno del Niño y que va a haber inundaciones en Piura y sequías en el sur, ¿no es cierto? Sino que eso pasa en Turquía también, pasa en Francia, está pasando en Europa igualmente, y en Estados Unidos, donde inclusive han habido restricciones aguas abajo, en el caso del río Colorado, por ejemplo, pero también aquí resaltando que Francia, cuando habla de escasez hídrica, tenemos que pensar inmediatamente en sequía, y sequía es mi comida, ¿no es cierto?, nuestros alimentos. Entonces, así es de relevante la circunstancia del recurso agua. Y tenemos que pensar que necesitamos el agua como un recurso clave para producción. Para ir cerrando sobre estos temas, China, ¿no es cierto?, igualmente enfrentando sequías récord, esta noticia es de hace 2 años. Doña Ana, que es un lugar tan productivo, tan renombrado como podría ser Ica en el caso peruano, que es la región, ¿no es cierto?, que no tiene, o que tiene sobreempleo gracias a la agroexportación, pero con retos relativos a agua, por la explotación del acuífero principalmente. Bueno, en España, en Doña Ana, tienen retos similares, y inclusive a nivel de ciudades, esta era la noticia antes que empezara, bueno, el tema en Irán, pero es que se está pensando mover la capital de Irán por retos sobre agua y subsidencia inclusive por sobreexplotación del acuífero. Situación similar en Yakarta, Indonesia, que además es una mezcla de grandes lluvias, pero sobreexplotación del acuífero también. Esta es la realidad que nos enfrentamos, todos compartiendo el mismo recurso, en la misma cuenca. Ustedes que están en Lima, ¿no es cierto?, los que estén en Lima, tomamos agua principalmente del río Rímac, pero también quienes consumen, quienes producen, las grandes fábricas, las grandes industrias, quienes nos generan empleo en el país, compartimos la misma fuente. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando la parte de los retos, quisiera apuntalar que nos quedemos con dos ideas centrales en el tema del recurso agua. Y eso es cantidad y calidad. Aquí a la izquierda les he puesto el mapa más utilizado por The New York Times para informar sobre la escasez de agua, pero ojo que es la escasez exclusivamente respecto de cantidad. Por eso es que ustedes ven que en la costa desértica del Perú estamos en rojo, porque nosotros, si bien somos uno de los 10 países top 10 del mundo con mayor cantidad de recurso hídrico, de agua dulce, no tenemos el recurso equitativamente distribuido en el territorio, ¿no es cierto? Entonces, en la costa, que producimos el 70% del PBI, tenemos solo el 2% de los recursos hídricos. Tenemos retos y oportunidades enormes también, como por ejemplo reutilizar aguas residuales. Pero quería resaltar eso porque si aquí sobrepusiéramos una capa que mostrara los retos de contaminación del agua, entonces probablemente estuviésemos más rojos. Recuerden que en el Perú más del 90% de las aguas residuales no se trata adecuadamente y se devuelve, ¿no es cierto?, a campos y fuentes de agua. Los principales retos, cantidad, calidad, a diferencia de la huella de carbono, que uno puede contaminar en China y compensar sembrando árboles en Perú, ¿no es cierto? Si nosotros secamos una fuente de agua dulce, la restauración ecológica es bien cara y no es que puedas tú ir a poner el agua en una otra cuenca, ¿ok? Ahí he querido ilustrar entonces retos como los de contaminación, inclusive por pesticidas, este es el caso europeo, pero para dejar entonces apuntalados los dos temas de cantidad y calidad. ¿Cómo decanta eso a los negocios ahora? Bueno, ya está tocando hace muchos años a los negocios, ¿ok? Ellos tienen retos similares, ¿no es cierto? Grandes inundaciones, grandes sequías, y ya están experimentando, como está resaltado aquí, impactos por riesgos relativos a agua. Y por supuesto necesitan expertos y gerentes ambientales que los comprendan bien, que comprendan bien la operación de la empresa, la cadena de valor, la cadena de suministro, y puedan no solamente estar listos para enfrentar los riesgos, sino darse cuenta de las oportunidades y capitalizarlas en beneficio del negocio. Es decir, el perfil ya evolucionó, el perfil ya no es 100% ambiental y exclusivamente, ¿no es cierto? Tenemos que tener, por supuesto, ese perfil, pero hoy el mercado y los retos mundiales que les acabo de describir nos están poniendo ahí, nos han subido la valla. Nosotros tenemos que demostrar en dólares, ¿no es cierto?, los beneficios de nuestra intervención adicionalmente al exclusivamente el tema ambiental. Y eso lo quiero también mostrar un poquito aquí con información de CDP, que es una organización con sede en Reino Unido,
Ellos son una organización internacional, Carbon Disclosure Project se llamaba antes, entonces el proyecto de divulgación de carbono, pero a pedido del gobierno suizo hizo esta evaluación para grandes empresas que cotizan en bolsa en el mundo en los temas de riesgos relativos a agua. Otra vez, relativos a agua hablo de cantidad y calidad, ¿ok? De todas, que fueron más de 1000 empresas a nivel mundial, grandísimas, importantísimas, ahí tienen en mi presentación todos los enlaces, si gustan compartimos después la presentación para que lo revisen a detalle, van a encontrar que el 69% de las empresas cotizadas que reportan vía este CDP, el Carbon Disclosure Project, señalan estar expuestas a riesgos relacionados con el agua que podrían generar un cambio sustantivo en su negocio. Les ponen en riesgo el negocio. Recuerden que ellos, el objetivo principal, su objetivo central es seguir produciendo y obtener beneficios económicos. Entonces, ¿esto qué significa ese cambio sustantivo? Que a raíz de riesgos relativos a agua, podrían ver reducida o interrumpida su capacidad productiva. Imagínense, parar la operación porque no hay agua, porque de repente hay escasez. Pasó, lo he visto en Chile, hace algunos años estuvieron a punto de decretar justamente restricciones. Y si uno ve los documentos de Naciones Unidas de Derecho Humano al Agua, por ejemplo, tienes que en un momento de escasez o de tragedia, digamos, sucede un sismo, ¿no es cierto?, o un terremoto, y no tenemos agua, la prioridad siempre es consumo humano, ¿no es cierto? Después entra también ecosistemas y luego producción, pero a ninguno de nosotros nos sirve que pare la producción porque necesitamos que la gente pueda seguir trabajando. Miren el riesgo tan grande, que se pare la producción, aumento de costos operativos, menos ganancias, reducción de ingresos también, interrupción de cadenas de suministro, cierre de operaciones, restricciones al crecimiento. Si no tienes mapeado que tienes a tu cadena de suministro en riesgo y que puede pasar, por ejemplo, que el nivel de un río baje tanto que no puedan pasar las embarcaciones y te quedes sin cadena, mira las pérdidas enormes que podrías tener. Ahí están los porcentajes de los gerentes que han respondido que esos riesgos, quienes están enfrentando esos riesgos hoy. Y en general, después de este estudio, se tiene que hasta 225 mil millones de dólares potencialmente en riesgo. ¿Qué otros riesgos? Demoras en permisos, multas o sanciones, pérdida de licencia para operar, daños a la marca y, por supuesto, interrupción del suministro de agua. Entonces, estas grandes empresas ya tienen mapeados todos estos riesgos, ¿ok? Y están trabajando en función a estos riesgos de agua. ¿Y qué están haciendo? Bueno, han empezado a hacer, entre algunas otras actividades que les voy a mencionar ahora, campañas bien importantes que tienen que ver con marketing y reputación. Porque si internamente empiezas a invertir, por ejemplo, en acciones de responsabilidad social corporativa enfocadas en agua, también hay que mostrar ese esfuerzo adicional. O si estás trabajando con tus proveedores, o si estás trabajando donde tienes tu huella hídrica, ¿ok? Entonces, grandes empresas como AB InBev, que es la principal cervecera del mundo, ¿no es cierto?, tiene esta campaña de no agua, no cerveza. Lo tienen así de claro, sin agua no hay negocio. Entonces, están mostrando cómo están trabajando con su cadena de valor para contribuir a mantener la cantidad de agua dulce en el mundo, ¿no es cierto? Cargill, que trabaja principalmente en el sector agroindustrial, pero también produce diversos productos, está también trabajando a nivel de cuenca para restaurar fuentes de agua. Y esto es bien importante porque, como les mencionaba, hay una gran diferencia entre huella de carbono y huella hídrica. Cuando operas en una cuenca, donde tienes que tomar acciones en esa cuenca, donde compartes ese recurso común. ¿Ok? ¿Y por qué es relevante que las grandes empresas tengan esa mirada de cuenca? Porque uno puede ser súper eficiente internamente dentro de la fábrica, dentro del fondo, reciclar permanentemente, pero si tu empresa de al lado o tu vecino al lado tiene pozos ilegales o está contaminando de una paz freática y tú produces leche o produces alimentos o bebidas y necesitas agua de alta calidad, tu riesgo no termina donde termina tu límite, está en la cuenta, ¿ok? H&M, la gran transnacional de ropa, textil, también está enfocada en trabajar con sus proveedores respecto a proyectos de agua. Y por supuesto, está Coca-Cola, ¿no es cierto?, que tiene un programa que busca reponer el agua que utiliza para su producción. ¿Qué más se está viendo hoy en el mundo?
¿Qué están haciendo estas empresas líderes? Bueno, se han agrupado varias empresas ya, como las que tienen puestas aquí en esta diapositiva: 3M, Colab, Coca-Cola también, FEMSA, Bayer, Palmolive y Colgate. Bueno, se han unido y en el marco del United Nations Global Compact, ¿no es cierto?, que es el pacto global de Naciones Unidas, donde las empresas procuran, es la iniciativa más importante de Naciones Unidas, donde el sector privado empuje el tema de sostenibilidad. Bueno, hay una línea que corresponde al CEO Water Mandate, que es el mandato de agua de los CEOs. Y dentro de ese grupo se impulsó esta coalición, que es la Coalición sobre Resiliencia de Agua. ¿Qué están haciendo estas empresas que ya tienen mapeados clarísimos sus riesgos de agua? Repito, cantidad y calidad. Ya tienen planteada una hoja de ruta, año 2030, por ejemplo, parte de lo que van a hacer. Ellos ya fotografiaron el mundo y ya dijeron: estas 100 cuencas con estrés hídrico, ¿no es cierto?, que abastecen a más de 3.000 millones de personas, sobre estas yo voy a tener un impacto de agua positivo. Evidentemente son cuencas que les interesan, porque tenemos que hacer el cruce, ¿no? Facilitaremos el acceso equitativo y resiliente al agua, saneamiento e higiene, que está completamente alineado a las metas del ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, para 300 millones de personas. Entonces ahí está el equilibrio, ¿no?, económico, ecológico y social, que las personas tengan el recurso. Una hoja de ruta al 2030 con 4 rutas de acción, por ejemplo: ampliar la participación a más de 150 empresas del grupo que son hoy de miembros, movilizar el 100% de participación en 50 cuencas críticas para el 2027 y 100 para el 2030, que es mañana, en 4 años, impulsar la resiliencia y eficiencia hídrica con inteligencia artificial e innovación, invertir 2.000 millones en agua, saneamiento e higiene, 100 millones para personas y para el 2027 y 300 millones para el 2030, enfocadas en el concepto de impacto hídrico positivo, que no es un término que aún en nuestro país se escuche mucho todavía, ¿cierto? Pero para mostrar dónde están las empresas más avanzadas del mundo hoy, quieren compensar su huella operativa en los temas de agua. Y también están enfocados en las cadenas de valor resilientes al agua. Así que si alguno de nosotros le vende a estas grandes empresas, tendríamos que estar pensando que tenemos que estar alineados, ¿no es cierto?, a los cuidados, las estrategias de agua que están teniendo para mantenernos en el tiempo proveyéndoles servicios, por ejemplo. Liderazgo global también, de elevar esta ambición a nivel global. Hoy en día, estas empresas, además de todo el trabajo que les he mencionado, están enfocadas en hacer divulgación y rendir cuentas de lo que están haciendo respecto de agua. Porque lo que se visualiza para los próximos años y décadas es que los retos relativos a agua van a ir aumentando, porque la competencia por el recurso es cada vez mayor, con el crecimiento poblacional y los retos de producción no sostenible, ¿no es cierto?, en diversos territorios. Entonces sí se estima que esto sea un reto cada vez mayor. Hay hoy en día en el mundo, en la Unión Europea y en diversos países, diversos estándares voluntarios que ya están haciendo que estas empresas transparenten cantidad de agua, huella hídrica por producto, huella hídrica por operación, dónde están compensando y todos los temas relacionados a gestión sostenible del agua. Y para ir cerrando con temas que son clave hoy en día, respecto, por ejemplo, de quienes financian también estas grandes operaciones a estas empresas, quería mencionarles esta información, y es que la banca internacional hoy está también calificando a sus clientes según estén desempeñándose respecto de los riesgos relativos a agua en sus operaciones y en el mundo. Entonces, las decisiones de inversión, la banca está tomando cada vez más esas decisiones para financiar a sus clientes, asegurándose que operen de manera sostenible en los temas de agua. Y aquí quería comentarles también, disculpen un segundo, a ver, ¿qué cosa es lo que estamos viendo en estas empresas también que les comentaba? Las grandes marcas globales, por ejemplo, están ofreciendo hoy ya incentivos financieros a sus equipos directivos para que alcancen metas relativas a agua en la cadena de suministro. Por eso yo les resaltaba lo importante que es, si nosotros le vendemos, por ejemplo, a estas empresas, asegurarnos que tenemos una producción sostenible respecto de agua, ¿cierto? Que no estemos contaminando cuando producimos, que no contaminemos fuentes de agua,
que utilicemos cantidades óptimas. Por ejemplo, si tenemos que por cada tonelada de cobre hay cierta huella hídrica ya estandarizada, como existe en Chile, asegurar, por ejemplo, que estamos teniendo esa huella hídrica. eh, Todos esos indicadores que están enfocados en la gestión sostenible del agua, porque diversas empresas como las que se mencionan aquí están ya remunerando, ¿no es cierto?, a sus procurement officers, o sea, su gente de adquisiciones, para que se asegure de tener proveedores que lo hagan de manera eficiente en los temas de agua a lo largo de la cadena. ¿Qué más nos ha mostrado ese reporte de CDP? Por ejemplo, 50% de los compradores se involucran con sus proveedores ya en temas de agua, es decir, están trabajando con proveedores para asegurarse que operan de manera eficiente. Por ejemplo, grandes compradores de frutas y verduras que exportamos desde el Perú y que están en Europa, están teniendo inversiones en cuencas en países como Perú, como Chile, para asegurarse que quienes están sembrando aquí, por ejemplo en Ica o por ejemplo en regiones de Chile, lo estén haciendo de una manera eficiente, ¿no? Y cuidando también el recurso para los demás stakeholders de la cuenca. Entonces, esto es el involucramiento que hay con proveedores. Las empresas que integran a sus proveedores en las evaluaciones de riesgo hoy en día tienen 7 veces más probabilidades de reportar riesgos en la cadena de suministro, es decir, ya tienen súper bien mapeados los riesgos en la cadena de suministro y por tanto planes diseñados para poder manejarlos y también para tomar oportunidades en beneficio sobre la base de estos riesgos detectados. Una de cada 5 empresas reporta riesgos hídricos también en la cadena de suministro que podrían tener impactos significativos en su negocio y que están relacionados con el suministro de agua. ¿Ok? El número de empresas que revelan riesgos hídricos en la cadena de suministro está aumentando año tras año a medida que se identifica la crisis, que se intensifica, perdón, la crisis mundial del agua. ¿Qué otros asuntos se están viendo en estas grandes empresas respecto de agua para calificar y tomar decisiones con proveedores y en general a nivel de la cadena de valor? Miran los estados de las cuencas donde están sus proveedores, cuál es la dependencia de los proveedores del agua, los impactos de los proveedores en disponibilidad del agua también y gastos en adquisiciones. Listo, entonces esto es lo que les quería mostrar básicamente para hacer la relación con los temas novedosos que hay hoy en el mundo respecto a gestión ambiental y específicamente en el tema de agua. Como les decía al inicio, antes los temas ambientales eran como reservados muy exclusivamente al tema netamente ambiental, ¿no es cierto?, de diseños de planes de gestión ambiental. Hoy lo son, pero adicionalmente tenemos el reto de que es necesario mantener el valor y agregar valor desde las áreas ambientales al negocio. Y la forma de hacerlo es poder tener sustentos que hayan incorporado en nuestra evaluación ambiental temas económicos para asegurar que tenemos cómo responder a potenciales riesgos que puedan paralizar nuestra operación, por ejemplo, o que puedan obligarnos a operar con menos cantidad de agua por restricciones, sean regulatorias o sean por emergencias o por accidentes, y necesitamos tener esas capacidades adicionales en la gerencia ambiental. Entonces quería resaltar eso hoy porque hay un aspecto clave entre lograr esa gestión ambiental eficiente y que te genere cada vez mayor valor a nivel empresarial, eh, y ese es el gerente ambiental. Entonces quería resaltar eso con esta presentación para que se sepa el valor que tiene hoy en día, ¿no es cierto? Una maestría, por ejemplo, como la que nosotros tenemos en la universidad, que es esta maestría de Ecología y Gestión Ambiental, que nos ayuda a conocer todos estos instrumentos que he mencionado hoy un poco de manera rápida a lo largo de la sesión, para poder dominarlos y poder tener además un directorio que entienda y que apruebe las medidas ambientales que nosotros recomendemos y que van mucho más allá de meros cumplimientos, sino de posicionar a la empresa para una operación continua, para que no pare y en el largo plazo. Entonces, ese es el mensaje central que les quería dejar el día de hoy. Así que hasta aquí cierro, doctor Ítalo. Muchas gracias, ingeniera Carla. En realidad es parte de una
voy a dar el término de un problema global, ¿no? Primero, el análisis que nos lleva ahorita a ponerlo a los jóvenes que nos están escuchando es ya preocupación de todos los países del mundo, de todos los países del mundo. Entonces ahí ya se están estudiando un poquito más profundo y la universidad prácticamente en estas últimas décadas, porque como casa de estudio estamos participando, pero también como acabas de indicar, las empresas también están participando. Están participando las comunidades nativas, comunidades académicas, todos están participando en estos desafíos que han adquirido una dimensión global, multidisciplinaria en realidad, ¿no? Muy fuerte. Y sobre todo, pues, frente a ello, a lo que acabas de indicar, las universidades también líderes del mundo, como Oxford, ¿no? La Universidad de California, han tenido que reestructurar un poco de su pensamiento también de análisis a la problemática que estamos. Entonces, es, este análisis que acabo de decir también involucra al territorio peruano, ¿no? A la problemática del Perú, ¿no? Y ahí nosotros prácticamente como maestría en gestión ambiental, cada vez tenemos que aperturar un poco los espacios conforme la problemática que acaba de indicar, porque si mm, al margen de las encuestas que se han dado con las mejores empresas del mundo, lo mayor mundo, la problemática está. Y no quiero avanzar un poco más porque ya estamos en un cambio de un antropoceno, un cambio de era y involucrada prácticamente por lo que acaba de indicar la problemática que tenemos. Y esto se ha hecho hace 40 años. Pero, y ahí, como acabas también de indicar, nosotros estamos formando profesionales gerencialmente, con una malla curricular apropiada, que vaya al nivel de las universidades que acabo de indicar. Entonces, ante esta realidad, la Universidad Ricardo Palma plantea diferentes propuestas para que puedan los estudiantes fortalecer y gerenciar en las diferentes empresas y en el estado también donde radican. Y también compartir experiencias entre diferentes países conforme vayan adquiriendo los conocimientos y también demostrando eh, con estudios científicos que hace poco había dos tesis, creo que llevando plástico a las abejas, y nosotros también tenemos plástico, o sea, es otra realidad. Y ahí es donde tenemos que involucrarnos un poco más también al tema de análisis, pues, ¿no? Al tema de análisis. Y porque no lo están diciendo ahorita, esto ya viene de advertencia sobre la ética de la tierra, la ecología profunda, ¿no? La ética del cuidado y todo lo que acabas de indicar es parte de. Yo sí felicito esta exposición porque pones al contexto a los jóvenes la preocupación que tiene todo el mundo, la preocupación que tiene, porque se nos vienen diferentes escenarios donde no estamos preparados, pues prácticamente, ni los países desarrollados, por más prevención que tengan, no sabemos qué tipo de niveles de eventos pueden venir, pues dicen, puede venir un caudal de 8 y viene de 20, puede venir un temblor de 7.5, viene de 9.5, por más que haga las estructuras como sea, pero eso es la formación que van a tener los jóvenes que se van a desarrollar su maestría en este ciclo y los próximos también, que catedráticos que estamos acá, estamos a un nivel de preparación continuamente, para poder hacer llegar a ellos los casos, se preparen y mejoren hasta en sus intervenciones cuando tienen con su grupo de amigos, con sus profesores, con sus familiares. eh, que puedan ellos poco a poco integrarse también a los cambios que necesita el país y las empresas privadas. Eh, por mi parte, felicitarte y también felicitar a los jóvenes que han participado actualmente en la, en el, voy a decir, en el desafío que has propuesto, ¿no? Porque es un desafío que has puesto sobre la mesa, que todavía va a seguir. Este desafío sigue creciendo
que no achicamos, ¿ah? Achicamos un poquito con unas mitigaciones pequeñas por acá, no achicamos. Pero los riesgos siguen creciendo, van incrementándose los riesgos en todos los aspectos. Si hay un cambio de clima, ya estamos hablando de todos los aspectos de sobrevivencia, como le dijiste hace un momento. Todo afecta a mar, alimentos, agua, todo afecta, ¿no? Entonces, esperaremos hacer otro, creo, para que pueda desarrollar ya en función a un espacio terrestre. Hemos tocado bastante agua ahorita y la problemática, ¿no? Eso es todo, Carlita. Perfecto. No sé si tal vez alguien de los colegas que están participando quiere hacer algún comentario o alguna consulta. Sido una presentación impecable. Muchas gracias, Carla. Realmente ha sido muy inspirador y yo me he quedado súper enganchado en toda la presentación. Me llamo César Barrocal, yo soy el coordinador general de posgrado y de hecho es una de las presentaciones más frescas que he visto en las últimas 2 semanas por la novedad de información, por traernos un problema que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Acá en la Universidad Ricardo Palma, la maestría de Ecología y Gestión Ambiental que dirige nuestro coordinador Ítalo es una de las maestrías históricas, icónicas, que tiene una gran cantidad de estudiantes, pero más allá del número, una cuna de conocimiento en algo que es el futuro y no solo el presente del Perú. Nosotros los invitamos a que ustedes formen parte de este selecto grupo de personas que están creciendo, no solamente de una manera profesional, sino personal, en conocimiento y responsabilidad. Las matrículas están previstas hasta el día 12 de agosto. Yo sé que parece que es la vuelta de la esquina, yo sé que parece de que fuera muy lejos de repente, pero es de alguna manera fechas que se nos va pasando. Aprovechemos estas épocas más bien. Hemos puesto unos enlaces ahí en la mensajería del Zoom para que ustedes puedan ver nuestro ecosistema digital que tenemos, puedan ver el tutorial que hemos preparado. De verdad que la propuesta es semipresencial. De las 16 sesiones, solamente 4 son presenciales, 12 son virtuales y realmente tenemos unos profesionales que nos acompañan excelentes. Los profesores realmente son A1 y bueno, pues creo que hemos visto demuestra un botón, sin más que decir. Ah, Ítalo, gracias por la ponencia y este espacio se tiene que repetir. No puede quedar definido. Carla, te comprometemos a hacer un par de masterclass más porque de verdad que es súper interesante. ok. Un Muchas abrazo, gracias. Carla. Buenas Gusten, noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches, César. Nos vemos, gracias. Hasta luego con todos. Chao, Carlita.